Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Sociología Inquieta. Hoy tenemos una visita, nos visita una socióloga, Daniela de Honduras. Ahora te daré paso para que te presentes. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el tema de Palestina, vamos a hablar en general sobre imperialismo, sobre racismo y violencia a gran escala. A dilación paso a presentarte o paso a darte pie para que te presentes, Daniela. Bueno, saludos a toda la audiencia de Sociología Inquieta. Mi nombre es Daniela Bueso y soy socióloga de Honduras. Bueno, para mí este es un espacio muy importante para poder abordar pues este contexto mundial, este contexto de impacto sociohistórico, como lo menciona Álvaro, para que nosotros también como sociólogos y como sociedad podamos tener como una perspectiva más amplia acerca de cómo este genocidio está escalando en el mundo y cómo nos está afectando tanto al pueblo palestino y como a la humanidad por completo, ¿verdad? A los pueblos. Sí, totalmente. Yo creo que es una responsabilidad por parte de los sociólogos y sociólogas no posicionarse políticamente y además aportar lo que podemos aportar, que es como una explicación sociológica de lo que está pasando. Empiezo aquí la conversación lanzándote también una especie de debate o de qué opinas, porque yo sí que he visto que quizás se está abordando mucho el tema de Palestina desde el ámbito periodístico sobre todo, ¿no? Obviamente se está cubriendo periodísticamente. Lo que quiero decir es que los medios tienen como gran cuota de poder para hablar y describir lo que está ocurriendo en Palestina. En España, por ejemplo, ha pasado, que quizá en Honduras es muy diferente, que yo he visto que hay un sesgo muy grande, evidentemente un sesgo racista. Y al principio, por ejemplo, la explicación de todo lo que está pasando en medios, yo me daba cuenta de que se hacía siempre explicándolo desde lo que ocurrió con los ataques de Hamas, ¿no? El 7 de octubre. Se explicaba todo desde ahí, es decir, eso ha sido el detonante de que se inicie todo este episodio de conflicto y genocidio. Una manera de excusar, yo entendía una manera de excusar que Israel iniciara todo lo que ha iniciado en forma de violencia frente al pueblo palestino. Y claro, echaban falta el análisis sociohistórico, como hemos estado nombrando, porque claro, si haces una pequeña ¿no? Te echas un poco atrás y miras un poco el contexto donde está ocurriendo todo esto, te das cuenta de que ni mucho menos empieza el 7 de octubre de 2023, sino que obviamente esto viene de una historia de colonialismo, de represión frente al pueblo palestino, de Israel, que se conforma como un no-estado después de la Segunda Guerra Mundial, con los flujos de migración de Europa, sobre todo de población judía que venía de esa Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, y sobre todo que se ha ido financiando a través de Estados Unidos y a través de Occidente como un lugar, ¿no? que ha servido en los años venideros, en las últimas décadas, como un epicentro colonial de Occidente en Oriente Medio, a nivel militar, a nivel geopolítico, a nivel de influencia política, y que ha estado inmiscuido en muchos otros conflictos con países, como, por ejemplo, como Irán, ¿no? Que ahora también tienen conflicto, como el Líbano, y que además ha sometido a los palestinos desde hace unos 70 años aproximadamente, incluso más, podemos remontar más, a un régimen de apartheid, ¿no? Que ahora explicaremos un poco lo que es. Y no sé qué opinas si, por ejemplo, me refiero a la pregunta he puesto un poco de contexto, pero sobre cómo lo están tratando los medios ahí en Honduras o en general cómo lo has visto, porque yo sí que he visto en España ese sesgo, ¿no? Yo hablo desde Occidente, de una posición occidental, claro. Bueno, los medios acá en Honduras, bueno, poco o nada se informan acerca de lo que es el genocidio en Israel. Sin embargo, existimos grupos organizados, activistas, de que nos hemos levantado en solidaridad con Palestina, ¿no? Porque reconocemos que existe un genocidio, que existe una guerra que es, que es más de una guerra, es un genocidio que es una limpieza étnica, obviamente, porque Israel tiene un solo fin y es pues, de algún modo asesinar toda la vida en Palestina y apropiarse del propio territorio. Entonces los medios aquí en Honduras poco o nada han informado sobre el genocidio, lo que sí, que existen personas como nuestra querida presidenta que siempre ha estado a favor de Palestina y ha enviado comunicados mostrando su voluntad, obviamente, para que el genocidio también cese, pero hay medios también de comunicación que las actividades que hemos hecho pro Palestina han estado ahí presentes y han tratado de informar, pero no como una nota periodística más a fondo, tratando de abordar qué es lo que es un genocidio y
cómo nos impacta como hondureños y como humanidad entera. Claro, aquí has comentado una cosa que, bueno, recuerdo también un poco porque hablé en unos podcasts sobre ello, y también te lanzo también luego para que contestes. Sí que es cierto que además comentar que en los países, ¿no? Que evidentemente países de todo el mundo, pues en muchos de ellos se ha, como tú has dicho, ¿no? Se ha removido a través de los movimientos sociales, a través del activismo, pues eso, unas manifestaciones y unas protestas pues evidentemente, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países inmiscuidos directamente en este conflicto, ¿no? Por la financiación continua de armas, etcétera, ha sido, de hecho, aún sigue las manifestaciones, una movilización masiva, histórica, que ha sido duramente reprimida por la policía y silenciada por el Estado, sobre todo, para ponernos en contexto a quien no lo sepa, en Estados Unidos se inició todo esto a través de los movimientos estudiantiles, ¿vale? Y bueno, pues asociaciones también, sobre todo asociaciones de mucha población de origen árabe o vinculadas a poblaciones del Islam, pero bueno, en general también estudiantes pues, de izquierdas, básicamente estudiantes progresistas, etcétera. Aquí en España ha pasado también algo similar. Se hicieron acampadas en universitarias y han habido movilizaciones muy fuertes. Yo he participado en algunas, en las movilizaciones, no en las acampadas universitarias, que decían los universitarios. Yo ya soy más mayor, ¿no? Me pilla ahí el asunto. Pero bueno, ha habido como movilizaciones muy fuertes y yo creo que es por todo lo que has dicho, ¿no? Porque esto pues trae detrás una, un contexto histórico que estamos viendo que va a marcar un antes y un después, ¿no? El otro día leí un artículo muy interesante de Olga Rodríguez, que es una periodista española muy buena que está cubriendo, bueno, es experta en Oriente Medio, está cubriendo esto desde que empezó de manera, pues eso, muy notable, que es un antes y un después en el derecho internacional. El derecho internacional está muriendo con esto. Si algo había de derecho internacional o de mínimos, ¿no? Está muriendo porque estamos viendo un genocidio en directo y ya no es solo que no se esté haciendo nada para disuadirlo, pararlo, sino es que además Europa, la Unión Europea y Estados Unidos siguen financiando a Israel, siguen apoyándolo y siguen vendiéndole armas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco no sé cómo lo ves tú, pero creo que aún no lo hemos procesado, pero va a ser un antes y un después a nivel histórico de las relaciones entre los países también. Sí, no, la verdad, no podemos deslegitimar que detrás de un sionismo que está asesinando personas en Palestina existe un imperialismo, obviamente que está proveyendo todo lo que está pasando en Palestina, que tal vez son los autores intelectuales de toda la crisis humanitaria que están viviendo el pueblo palestino, que son dos aliados también importantes que están generando, obviamente, una de las más grandes barbaries en el mundo, porque creo que lo de Palestina no va a ser olvidado por nadie, porque está marcando un momento muy doloroso en la vida de todos los humanos, en la vida del mundo sobre todo. Entonces es aquí donde nosotros también tenemos que entender qué rol juega el imperialismo en nuestros pueblos más que todo, ¿verdad? Como este sistema de dominación económica, social y política, porque eso es el imperialismo que ha venido ejerciendo ese poder dominante y apropiándose de los territorios, de las culturas y demás, obviamente para satisfacer sus su hambre de poder, básicamente. Entonces es importante que los pueblos siempre se unan, los pueblos se unan para seguir avanzando contra el imperialismo, obviamente, y el mismo sionismo, ¿verdad? Porque son dos aliados. También es importante ver cómo las diferentes universidades del mundo, lo podemos decir, se ha alzado una bandera de libertad, una bandera de esperanza por el pueblo palestino y como también en las universidades de Estados Unidos también hay múltiples estudiantes que yo justo veía algunos videos donde estudiantes que se han graduado han alzado la bandera de Palestina frente a sus maestros. Entonces, todavía nos da como esa esperanza, como nos da esa luz de que todavía existen esos jóvenes con conciencia social más que todo, y en un país como Estados Unidos, donde domina el imperialismo y todo esto, también tenemos que entender el proceso que estamos viviendo como sociedad, ¿verdad? La sociedad está en una etapa de insensibilización y humanización, ¿verdad?
donde podemos ver el genocidio en directo a través de nuestras redes sociales y no nos conmueve, no sentimos absolutamente nada, porque es lo mismo que ha perpetuado la individualidad y este mismo sistema capitalista que nos ha hecho sentirnos aparte, desconectarnos totalmente de nuestras, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestra realidad social como tal, y obviamente sumergirnos en lo más, en el materialismo, en lo que a nosotros pues no, de algún modo nos favorece, y dejando a un lado pues todo esto que le está pasando al mundo. Yo el otro día hacía un pequeño análisis y hablaba sobre que estamos viviendo para la humanidad o estamos viviendo para el capital, porque esta es una pregunta bastante interesante. Tenemos que generar conciencia sobre nuestro papel en la sociedad y cómo, qué tipo de rol estamos jugando, si estamos ayudando o estamos destruyendo la humanidad. Porque yo lo decía, el silencio es una bomba también que asesina a niños en Palestina. El silencio alimenta el genocidio. ¿Cómo rompemos el silencio? Porque estamos viendo como medios imperialistas, medios sionistas, hay varios BBC, hay New York Times, hay múltiples medios que están tratando de esconder la barbarie de Palestina, creando ciertos programas de boom mundial, como fueron los Juegos Olímpicos de París, obviamente disfrazados, y así otras galas de belleza a nivel internacional, tratando de tapar todo el asedio que vive el pueblo palestino, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo esto es absorbido por las sociedades en el mundo y creen una verdad que es mentira. Una verdad que es mentira. Sí, no, estoy muy de acuerdo. Y por matizar, porque yo también lo que he percibido es que, aparte que es cierto, ¿no?, que hay gran parte de la población que está insensibilizada sobre las imágenes que ven, en Europa yo tengo una perspectiva diferente quizá a la tuya por un fenómeno muy concreto, y es que nosotros recibimos mucha inmigración del Magreb, de población de origen magrebí, Marruecos, Argelia, ¿no?, que están vinculados culturalmente a los palestinos, al igual que por nosotros, ¿no?, por la gente mediterránea, sobre todo yo que soy en Valencia. Y yo he visto también que se articula una especie de discurso de deshumanización muy crudo, ya no solo de ignorarlo o no sentir nada, que eso sería como más desafección política o lo que has dicho tú, ¿no?, en plan esa especie de enajenación que el capitalismo a través de esos ritmos, esa sociedad de consumo y esa cultura del individualismo ha podido generar en la población en general. Pero yo he percibido que hay población que está politizada y que lee la prensa, sobre todo la prensa conservadora y de derechas, que incluso está justificando el genocidio, y esa justificación está como muy traspasada aquí en España por tocan la tecla de la islamofobia, ¿no? Como hay gran parte de población aquí de origen magrebí, de origen inmigrante que vienen del Magreb, Marruecos, Argelia, etcétera, pues bueno, es como que lo comparan, ¿no? De hecho potencian ese racismo y bueno, comparan pues eso, la población palestina como una especie de civilización, bueno, de bárbaros, ¿no? Que están en contra del colectivo LGTBI, que son antifeministas, etcétera. Lo empiezan a argumentar de esa manera. Pero bueno, al fin y al cabo, en vez de hacer un análisis con perspectiva y honesto sobre estas dimensiones, que afectan también a los españoles y en alto grado, lo único que se utiliza es para, como arma arrojadiza, de argumentar un discurso de deshumanización. Es algo como muy grave, ¿no? Digo por dar un matiz a lo que tú has dicho y ponerlo en lo que yo he visto, que aún va más, no solo esa despolitización, desafección, sino que hay politización que encima va en contra, y la derecha española lo hace, que pone los pelos de punta, ¿no? Como, de hecho, resta importancia a todas las muertes que hay cuando hay alguna muerte de soldado israelí o de alguna población civil israelí que es minoritaria comparada con la barbaridad de muertos que hay palestinos. Pues bueno, le dan importancia a esas muertes, sin embargo, ¿no?, a las miles de muertes, no sé cuánto van las cifras, pero más de 50.000 personas, y va a ser, yo creo que aún es muy difícil concretar las cifras, pero son cifras en plan, es que cuando pasen los años y se puedan concretar mejor va a ser una barbaridad, porque hay mucha gente desaparecida. Y luego otra dimensión también que he visto es que parte de este discurso que dices tú de desafección política está junto a una dimensión que también es muy grave de la gente que se politiza, ¿no? La gente que quiere alzar la voz sobre lo que está pasando en Gaza. Se ha dado cuenta que, por ejemplo, las manifestaciones en Estados Unidos, ¿no?, las manifestaciones en España han sido multitudinarias y las ha seguido mucha gente.
pero los gobiernos las ignoran. Es decir, no tenemos agencia política, ¿no? En esta política parlamentaria capitalista, la clase trabajadora, los movimientos sociales, por estos partidos de izquierdas que se supone que los tienen que representar, en Europa hablo sobre todo, se ha visto que en realidad no, son partidos de corte neoliberal, aunque se vistan de progresistas, y frente al genocidio han hecho aguas y creo que se ha visto muy claro, ¿no? Que la acción política de los partidos políticos, digamos más a favor del pueblo palestino, entre comillas, por lo menos en los discursos. Aquí en España el gobierno, que es el Partido Socialista Obrero Español, junto con en coalición con otro partido que es Sumar, que son los dos partidos socialdemócratas. Que es verdad que han tenido discursos a favor del pueblo palestino, entre comillas, y denunciando el genocidio, pero en cuanto a políticas se han alineado con la Unión Europea claramente y siguen vendiendo armas, munición. Entonces, bueno, también está esa dimensión, ¿no? De que creo que se ha cobrado conciencia de hasta qué punto tenemos agencia política, los movimientos sociales, lo que es la clase trabajadora, hasta qué punto, pues sobre todo en Occidente, tenemos que armar nuevos partidos políticos que de verdad estén armados y donde milite la clase trabajadora y, bueno, sean realmente representantes políticos nuestros. Yo creo que, te digo que el tema de Palestina es un antes y un después porque está como levantando muchos cimientos o mucha, o está enseñando la cara, digamos, más burda del imperialismo que tú dices, ¿no? Quizá en épocas de bonanza o en épocas donde no pasan cosas tan drásticas se puede ocultar más, pero ahora se está viendo como, bueno, la verdadera cara de los estados capitalistas, ¿no? Donde la clase trabajadora es carnaza. Aquí en Europa lo hemos visto en dos conflictos, lo hemos visto tanto en Ucrania como en Rusia, donde hay un choque imperialista tanto de Rusia, ¿no? Como potencia capitalista que es, aunque aquí lo llaman comunista, pero es una potencia capitalista también. Y por otro lado, Ucrania, que está alineada con la OTAN, que es otra potencia capitalista. Y hemos visto como la clase trabajadora es un poco quien muere en esta frontera ucraniana también, los ecos de guerra, y nos han lanzado todo lo que has comentado tú de manera más clara que nunca, que quizá en Latinoamérica, desgraciadamente, no en el subglobal, son cosas que os quedan más cerca, ¿no? Toda esa violencia tan cruda, que aquí en Europa vivimos una burbuja, pero es que ahora también nos está afectando. Sí, no, en Latinoamérica, bueno, referente a los representantes políticos, tenemos a Petro, que Petro ha mostrado una postura muy pro-Palestina, una postura muy firme a favor de la humanidad y ha roto relaciones con Israel. Y así otros presidentes también han enviado ayuda humanitaria, han traído justo, Chile tiene la primera comunidad palestina más grande de Latinoamérica y la segunda está acá en Honduras, que somos alrededor de, bueno, me incluí, somos alrededor de 500.000 o 250.000 palestinos que están acá en Honduras y descendientes de palestinos, ¿verdad? Aquí en Honduras. Entonces es interesante ver el papel que juegan también los movimientos sociales, los grupos estudiantiles, los representantes políticos sobre este genocidio en Palestina. También me gustaría mencionar cómo Israel instrumentaliza la religión para justificar el genocidio, porque este papel es bastante importante, como hay líderes y grupos de estas mismas doctrinas religiosas que justifican el exterminio y la violencia, el asedio cometido contra el pueblo palestino, y cómo usan algunas frases de paz, cómo usan esta frase de paz cuando están asesinando a sus hermanos, cuando están asesinando a niños inocentes, cuando están asesinando a mujeres también, y que obviamente que la mujer es ese ser que de la naturaleza que da la vida, ¿verdad? Es esa construcción importante dentro de la sociedad que construye. Y cómo ver también el silencio de los organismos internacionales y obviamente por el peso del imperialismo dentro de estos mismos organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, hay que repensarse mucho el papel de todo, el papel de todos estos líderes, ¿verdad? De los organismos y demás, sobre todo lo que está sucediendo en Palestina. Y la pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con Palestina? Porque tenemos que saber que si Palestina desaparece, o si Palestina muere, muere toda la humanidad y eso es lo que no hay que permitirlo. Justo ahora en las noticias existe una un boom que es acerca de algo muy fuerte sobre el asentamiento israelí en Gaza,
sobre el plan que tiene Israel ya de apropiarse directamente de Gaza y toda la narrativa también en el Medio Oriente y el papel que juega Irán también y los otros países, ¿verdad?, que apoyan. Y Israel no solo es a Palestina, obviamente, que está bombardeando, también está Líbano, también está Yemen, Siria y todos estos pueblos, obviamente, que están resistiendo. Entonces, siempre el llamado es a organizarnos más que todo, a tener una postura crítica que ante tanta desinformación, ¿verdad? Y ante todos estos medios hegemónicos, medios imperialistas, medios sionistas que quieren vender una realidad sangrienta, porque eso es lo que quieren hacer, querer vestir una realidad que realmente se ve se ve el dolor de los palestinos a través de los medios. Y acá en Latinoamérica se han levantado también, pues, eh, se han levantado muchos grupos. En cada país creo que hay muchos grupos organizados por Palestina. Nosotros, bueno, yo soy la coordinadora de la comunidad estudiantil de Honduras con Palestina de la Universidad Pública de acá de Honduras y estamos organizándonos. Así también hay grupos solidarios, hay asociaciones por Palestina que están siguiendo, ¿no? Están avanzando también para poder visibilizar, porque eso es lo que nos queda, entender nuestro rol eh, como humanos más que todo, ¿verdad? De no callar, porque si callamos formamos parte del genocidio también. Sí, no, estoy muy de acuerdo en todo lo que comentas. Yo creo que tienes toda la razón, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no pongo un ejemplo para la audiencia para que entienda un poco la magnitud de lo que hablamos. Em, Cuando ocurrió el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial u otros genocidios, no existían las redes sociales, no existía Internet, ¿no? Y el mundo online. Evidentemente, todo lo que ocurrió en el Holocausto y lo que ha ocurrido en otros genocidios, la prensa escrita se hacía eco, con más o menos. Pasaba lo mismo en realidad, había prensa conservadora que lo ocultaba, lo matizaba y tal. Pero quiero decir, la gente no tenía una facilidad tan grande de poder enterarse de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero actualmente estamos viendo un genocidio en directo. O sea, tú te metes ahora mismo, nosotros si queremos nos metemos en Instagram y vemos cosas que están pasando ahí, ¿no? Instagram o en Twitter. Entonces, lo que tú dices es muy importante. El, el reaccionar sobre eso y en hacer todo lo posible para que la gente se movilice o por lo menos se conciencie de que lo que está pasando es una auténtica barbaridad, es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Si damos la espalda a esto, es como dar pie a que estas atrocidades se puedan hacer en general cuando alguna potencia imperialista le tengan gana o pueda hacerlo directamente. Y el problema actualmente es que vivimos en un realismo capitalista y una hegemonía capitalista de que hay muy pocas potencias que no sean capitalistas como tal, quiero decir. Estamos viendo, se habla mucho de lo de que hay una multipolaridad ahora, etcétera, que Estados Unidos está en decadencia. Es cierto que está pasando eso, ¿no? En cierta manera. Pero también es cierto que las alternativas que se están como fraguando desde otros bloques, desde China, desde Rusia, desde la propia OTAN y Estados Unidos en Europa, son todas alternativas que son autoritarias y eso da mucho miedo. De hecho, estaba leyendo un artículo hace poco sobre el auge del autoritarismo en general y era todos los gobiernos están grandes, de grandes potencias imperialistas, son gobiernos muy, muy autoritarios y cada vez más. Entonces, lo que tú dices, ¿no? La lucha desde abajo, desde los movimientos sociales, es fundamental, porque el imperialismo, no olvidemos que al fin y al cabo es como la expresión política más agresiva de la clase capitalista. No hay más. Entonces, la alternativa a eso tiene que surgir desde abajo. Movimientos estudiantiles, movimientos sociales, movimientos ligados al sindicalismo, clase trabajadora, desde el feminismo, desde el antirracismo, ¿no? Entonces, lo veo yo creo que lo que comentas fundamental. Y como has comentado que estás formando parte, de hecho que eres la presidenta de las organizaciones estudiantiles en Honduras sobre el tema de Palestina. No sé ahí cómo se ha movido, qué habéis hecho. De paso te aproveché y te pregunto en general cómo ha sido la experiencia allí, qué agentes os han apoyado más, cómo surgió todo el tema y todo esto.
Bueno, comentar que, bueno, la sociedad hondureña en su mayoría es altamente religiosa, son protestantes, cristianos, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto tiene un impacto ideológico, también social y cultural, obviamente, cuando ven que grupos organizados, que grupos, por ejemplo, porque el cristianismo está bien, bastante relacionado con Israel, ¿no? Están ligados, coludidos, y cuando se alza una bandera de Palestina, es interesante ver porque se ha dicho que Israel es la tierra santa, la tierra sagrada, ¿verdad? Pero asimismo existe esa gran contradicción de que está asesinando a toda la humanidad y está haciendo justo lo contrario a lo que pues se dice, ¿no? Entonces, en este sentido se ha tenido un impacto social, creo, porque el organizarnos dentro de nuestras universidades y el entender, pues desde nuestra perspectiva más sociológica, más humana, desde una evolución de la conciencia, porque eso sobre todo, cuando la conciencia evoluciona, poder dimensionar todos estos impactos sociales que tiene un genocidio de tal magnitud. Entonces, sí creo que existe como una incertidumbre más que todo en la sociedad hondureña sobre por qué nos organizamos como pueblo palestino, pero sabiendo de que hay millones de personas que están siendo asesinadas y que como tal nuestro deber también es solidarizarnos y visibilizar la causa palestina. Entonces acá se han hecho varias actividades, nos hemos pues organizado, ya hemos realizado algunos foros por Palestina. Ya ahí pues te cuento que la subcoordinación de esta misma comunidad palestina está en otra universidad del país, en la segunda más grande de acá de Honduras. Y también están emprendiendo actividades, justo hoy hay una también, hoy hay un plantón y una pinta de camisetas. Y asimismo otras organizaciones sociales, también de izquierda, del mismo partido progresista de acá que está en el poder de Honduras, el Partido Libre, también han apoyado bastante a estas actividades en pro de Palestina. Y la verdad es que vamos avanzando. Por momentos se pierde fuerza, por momentos se continúa, pero seguimos avanzando. Y también nosotros como universidad tenemos grandes retos, que es revisar los convenios que se tiene la universidad con algún ente educativo en Israel, obviamente, para que se pueda de algún modo, esa es una de las grandes luchas que tenemos como comunidad, para que de algún modo se tome en cuenta nuestra demanda como estudiante de poder romper esas relaciones, ¿verdad? Sí, veo que seguís la línea también del movimiento estudiantil aquí en España, que, bueno, evidentemente las demandas son muchas, pero la principal era presionar a las universidades para que no colaboraran con Israel, ¿no? Porque tenían planes y convenios de investigación con Israel. Entonces, una de las principales presiones era esa. Veo que lo compartís. Y sobre esto, además, quería comentar también algo interesante que antes de empezar el podcast había pensado que quería comentarlo. Y es que justo eh, a causa de todo esto que aquí en España las universidades, bueno, los estudiantes, el movimiento estudiantil se manifestaba en contra de los convenios y la investigación con Israel. Bueno, leí un artículo que compartieron estos, digamos, sindicatos estudiantiles sobre un libro que se llama El Laboratorio Palestino, ¿vale? Si alguien lo quiere buscar o tiene dudas, me puede escribir siempre a las redes o a Spotify y yo se lo digo. Y es un libro, el libro este del Laboratorio Palestino, que, bueno, ahora digo el nombre del autor, Anthony Lowenstein, no sé si se escribe así porque creo que es alemán, entonces no, pero bueno, me lo podéis preguntar en redes. Este libro habla de cómo Israel, a través de las universidades y del conglomerado que tiene de empresas tecnológicas, ha utilizado esta tecnología y esta innovación constante, es un país que invierte mucho dinero en esto, en probarlo en el apartheid palestino, es decir, en Cisjordania, por ejemplo, o en Gaza, ha probado todas estas innovaciones tecnológicas, es decir, tecnología de espionaje, tecnología militar, las prueba con los propios palestinos, las ha ido probando a lo largo de estos años con los propios palestinos, por eso el título del libro, El Laboratorio Palestino, y estas tecnologías no solo le han servido para, evidentemente, generar y someter a los palestinos a través de violencia y control social, sino para vender esta tecnología
a otros países. De hecho, este libro explica cómo Israel es uno de los principales proveedores de herramientas de control policial, etcétera, tanto a, digamos, países en Latinoamérica, estados en general, también a Estados Unidos, evidentemente, y a países tan dispares políticamente como puede ser Rusia o China. Entonces es un poco para que entendamos qué monstruo se ha convertido Israel, ¿no? Que en realidad desde ese país es el principal proveedor de alta tecnología, de nuevas tecnologías, al control social y a la violencia frente a la población en general. Es decir, desde Israel esa tecnología luego se está utilizando en Latinoamérica, en Estados Unidos, en China, en Rusia, para controlar a la población, someter a la población, porque es tecnología que principalmente compran los estados directamente y la suministran a los ejércitos y a la policía. Entonces es algo que me dejó bastante chocado de cómo Israel al fin y al cabo logra, ¿no? Tener o comerciar con todos los países del mundo y esa tecnología sale del sufrimiento de los palestinos. Sí, no, de verdad que Israel tiene sus mismos software de inteligencia, ¿verdad? Que eso le permite acceder a las cuentas de red social de los activistas y periodistas que obviamente están a favor de Palestina. Entonces, nosotros nos vemos enfrentados a una inseguridad cibernética terrible a través de las redes sociales, ¿verdad? Porque obviamente Israel tiene todo un plan de espionaje para ubicar obviamente a los mismos activistas. Acá tenemos en Costa Rica una compañera, Tatiana Gamboa, una compañera muy combatiente que ha estado desde el principio con este tema del genocidio en Palestina, que el mismo embajador de Israel la acosaba mediante Twitter y le enviaba tweets y era terrible toda esta agresión que ella ha vivido y todo el hostigamiento por este embajador. Entonces, así como ella, hay muchos otros grupos acá en Latinoamérica y en el mundo que obviamente la inseguridad es muy terrible. También hay activistas que están enfrentando juicios por hablarle al mundo y decirle al mundo que lo que hay es un genocidio, por defender la vida y por defender la humanidad. Entonces, esto es totalmente grave, gravísimo todo lo que está haciendo Israel, desde el genocidio hasta el espionaje de las personas que defienden la vida, que defienden la humanidad. Sí, la verdad que poco más tengo que añadir a lo que comentas, es tremendo y bueno, de aquí a todo el mundo que escuche el podcast y quizá no está tan politizado con el tema, pues les animo a que lean sobre el tema, que se informen y que vayan a las movilizaciones que tendrán seguramente cerca de donde viven, que se informen a través de la información que pueden conseguir allí, en las asambleas o en los movimientos sociales o en las propias manifestaciones, porque hace falta que todo el mundo se movilice y sobre todo recomiendo que os informéis directamente desde este tipo de plataformas, porque quizá desde los medios no convencionales, como hemos dicho, pues podéis encontrar mucha desinformación, o sea, que sí que es cierto que pues muchos medios, sobre todo medios del corte de izquierdas o progresistas, por ejemplo en España, pues hacen una muy buena cobertura, ¿no? Como básicamente estamos comentando tú y yo ahora. Pero bueno, en principio lo dejamos aquí el podcast sin darte siempre, como siempre hago, la última palabra. Si quieres comentar algo, Daniel, antes de cerrar ya para los oyentes. Bueno, gracias por el espacio, Álvaro. Estamos totalmente pues agradecidas en el sentido de que cuando se abre una oportunidad para defender la vida y defender la humanidad, para concientizar más que toda la sociedad, para humanizar a la sociedad, pues no perdemos la oportunidad de seguir expresándonos a través de estos canales, porque sabemos que la lucha es contrahegemónica, es antiimperialista, es antisionista, ¿verdad? Es a favor de la libertad de los pueblos, a favor de, de todo lo que pueda ayudarnos a crear y a seguir avanzando para construir una sociedad más justa, una sociedad donde todos tengamos espacios, una sociedad donde los niños puedan crecer en paz, donde los niños también tengan una oportunidad para vivir y no como en Palestina, obviamente, que se les niega, obviamente un niño nace y al siguiente día ahí quedó ese sueño perdido. Es doloroso todo lo que pasa en Palestina, pero asimismo es como
un momento para nosotros tomar conciencia de cómo sociedades, como países, más que todo, cómo nosotros podemos, eh, cuál es nuestro papel en esta lucha colectiva por la libertad de nuestros pueblos y a seguir avanzando, ¿verdad? Seguir avanzando porque la organización y los pueblos siempre saben vencer frente a cualquier detractor, ¿verdad? Entonces es importante siempre. Sí. Gracias por venir, evidentemente, y por las palabras y todo lo que nos has comentado. Aquí siempre tendréis la puerta abierta para hablar de estos temas. Y nada, a la audiencia también os doy las gracias por escuchar, los que os habéis quedado hasta el final del podcast. Nos podéis seguir en redes. A Daniela la pondré, si tú quieres, Daniela, pondré tu cuenta de Instagram en la descripción del podcast, ¿vale? Pues si la gente te quiere seguir. Y ya sabéis que en Spotify sobre todo tenéis la opción de mandarme comentarios directos y yo puedo escuchar las dudas que tengáis o lo que os ha parecido el podcast, ¿vale? Un saludo y gracias, Daniela, por venir. Un saludo desde el río hasta el mar, Palestina libre. Palestina libre siempre. Hasta luego.